vamos a seguir en las epístolas de Juan. Hoy nos toca lección 3, la primera parte, y vamos a estudiar 1 de Juan 2:29 hasta 3:9. Entonces, empieza con el último versículo del capítulo 2 y luego 9 versículos del capítulo 3. Y nos damos cuenta o nos acordamos que 1 de Juan fue escrito a creyentes, usa la palabra hijitos, amados, hermanos, hijos de Dios. Entonces sabemos que fue escrito a nosotros, los creyentes en Cristo. Y hemos visto que hay varios propósitos que Juan tenía en escribir esta carta. En capítulo 1 vimos que él escribió para que tengáis comunión con nosotros y con el Padre y su Hijo Jesucristo. También para que vuestro gozo sería cumplido. Y hablamos muy lindo sobre este aspecto, tener gozo en el Señor, algo que es muy profundo, no como tiene el mundo, pero algo muy diferente está. Este gozo y paz que tenemos por medio de Dios. Otro propósito, para que no pequéis, no practicamos el pecado. También habla acerca de los que os engañan, la falsa doctrina. También para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todos estos son propósitos para que Juan escribió esta carta. Y Primera de Juan es como un álbum de fotos de una familia. Somos la familia de Dios. Entonces, hay algo parecido de cada uno de nosotros. Hay características de una familia que se ve en los creyentes. Rasgos familiares, es como el autor lo dijo. Si tú estás con una persona, si tú ves a otra persona, llegas a conocer a la persona, ¿cómo sabes si es cristiano o no? Si es otro hermano en Cristo. Es por la vida que tiene, porque hay características de un hijo de Dios que vemos en la otra persona. No es de labios, es de vida, cómo vivimos. Entonces, ya hemos hablado de 3 características de un hijo de Dios. Ya hemos estudiado en las lecciones anteriores. La primera característica es obediencia. Es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y en capítulo 2 hemos visto que dice, si guardamos sus mandamientos. Este es obedecer a las enseñanzas del Señor de Cristo. O capítulo 2, versículo 5, dice, el que guarda su palabra. Esta es obediencia. Y también habla de un deseo de hacer lo que agrada al Señor. Y también habla de andar como Él anduvo. Es vivir como vivió Jesús. Todo esto habla de obediencia. Es una característica de un hijo de Dios. Es lo que vemos en otros creyentes, una obediencia a Dios, a la voluntad de Dios. Otra característica que hemos visto es amor hacia los hermanos. Es un amor como Cristo nos ha amado. Entonces es algo que vemos en otra persona que es hijo de Dios, otro creyente, el que ama a su hermano. También la tercera característica es la doctrina. Doctrina quiere decir las enseñanzas o las creencias que tenemos. Y en 1 de Juan hay un aviso sobre falsos maestros, ellos que no están enseñando correctamente la verdad de Dios. Y hemos visto que hay unos que se llaman gnósticos y son los que niegan que Jesús realmente es Dios. Y Juan
dijo, os he escrito esto sobre los que os engañan, para que podamos saber que no es correcto, no es sana doctrina. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es algo que vemos hoy en día con algunos, que niegan que Jesucristo realmente es Dios. Pero dice la Biblia, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y nos acordamos que su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús habla de su humanidad, que es como nosotros, un hombre, pero es también diferente, ¿no? Porque Cristo, Él es Dios, Él es el ungido, el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces, en Jesucristo tenemos la verdad, tanto Dios como hombre. Y vemos qué importante es, ¿no? Que Jesucristo es el que nos salva de nuestros pecados, el que pagó el precio que nos ha dado vida eterna, que nos ha hecho hijos de Dios, hermanos en Cristo. Entonces ya hemos visto estas tres características: obediencia a la voluntad de Dios, amor hacia los hermanos y la doctrina sana, creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estas características que vemos en nosotros, en otros creyentes, es algo porque somos tan buenos o que hemos esforzado tanto nosotros. ¿Por eso tenemos estas características? No, al contrario, todo es obra de Dios. Para Juan es lógico que todo el que es nacido de Dios, que es hijo de Dios, se caracteriza, se parezca a Él. Tenemos las características de Dios. Como en lo físico, un hijo parece a su padre, ¿no? También en lo espiritual, uno engendrado por Dios se parece a Dios, tiene las características del Padre. Hoy vamos a seguir con la cuarta característica de un hijo de Dios. Y lo vemos en 1 de Juan 2, 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, ¿qué es la característica que vamos a ver hoy? Un hijo de Dios hace ¿qué? Justicia. Justicia. Es justo. Justicia. Más que hacer justicia, es justo. Es justo, exactamente. ¿Qué quiere decir justo, justicia? ¿Qué son otras palabras que podemos usar? Hacer lo correcto ante las situaciones. Bien, sí, correcto. ¿Qué más? Pienso yo que no solamente es nuestra justicia, sino es la justicia que Dios nos enseña, ¿sí? Es la justicia que Dios nos da en su palabra. Seguro, sí, sí. Bueno, justo quiere decir correcto, verdadero, piadoso, puro. Yo estaba mirando en el diccionario y me dio un ejemplo y quiero que lo escuchen bien y después que me pueden decir qué está mal de este ejemplo. El diccionario me dijo esto: una persona cuyos méritos superan sus pecados se denomina justo. Este es lo que me dijo el diccionario como ejemplo de justo. ¿Qué está mal? Una persona cuyos, ¿qué? Otra vez, una persona cuyos... Que supera. Méritos. ¿Cuyos Cuyos qué? méritos superan Méritos, eso, méritos. sus pecados. Entonces, bueno, somos pecadores,
y nunca vamos a dejar de ser pecadores, nunca, nunca. Pero para el creyente también puede ser justo, y es justo, porque el Señor lo hace así. Pero por mis acciones, por mi voluntad, pues nunca lo voy a lograr. Así que hay una inconsistencia porque es como que tú haces mal, 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 pero haces cosas buenas, 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 y entonces si haces buenas borras todo lo anterior. En mis fuerzas no va a pasar eso. No hay Claro. ninguno que tenga méritos para eso, amén. Yo Eso. diría que esa definición se ajusta más a la justicia del hombre. Sí, es como piensa el mundo, ¿no? Como piensa el hombre. Que Dios va a balancear. Si tengo buenas obras, estoy bien. Pero no es así, porque todos hemos pecado. Y cualquier pecado es contra el Dios Santo. Entonces, este no es lo que es una persona justa. Entonces, vamos a ver más, mientras que estudiamos este pasaje, cómo es una persona justa. Dice en este pasaje, y sabemos que Él es justo. Sabe también que todo el que hace justicia lleva una vida justa, es nacido de Él. Todo tiene que ver con Dios, ¿no es cierto? Y así vamos a seguir. Entonces, capítulo 3, versículo 1. Y sugiero que abren sus Biblias que tienen listo, porque vamos a seguir versículo por versículo. Entonces, si quieren abrir sus Biblias, final de la Biblia casi, primero de Juan, capítulo 3. Y versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A otros se necesita un proceso. Entonces, vamos a hablar primero de la parte que dice, ¿cuál amor? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Podríamos tener una libertad de Dios. La prueba de su amor es que dio a su Hijo para luchar morir en la vida, y se necesita tiempo. La restauración es para toda la vida. Pero está bien, seguimos. Palabra. Ok, entonces, Una obra yo, que cuando inicia creí en Cristo, nací de nuevo, ya llegué a ser hija de Dios. ¿Cuál amor de Dios que nos llama su hijo, su hija? Y el amor de Dios es el motivo más grande que tengo para vivir una vida justa, una vida que le agrada. Porque Él me amó tanto. ¿Cómo no puedo vivir según su voluntad? Entonces quiero obedecerle, quiero crecer, quiero desarrollarme en esta vida justa. También dice, el mundo no nos conoce. Y vemos que el mundo no conoció a Cristo. Dice en Juan, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si no conoció a Cristo, no va a conocer, reconocer, comprender a nosotras, las hijas de Dios. Teniendo las mismas características de Jesús, no podemos esperar que el mundo nos comprenda, es lo que dice el curso. Este requiere un conocimiento espiritual que no tiene el mundo. Y este conocimiento espiritual es lo que tenemos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Y qué vale más, no? ¿Que el mundo nos conoce o que somos hijos de Dios? Qué grande es su amor. Dice versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, somos hijos de Dios. No es que esperamos que algún día llegamos a ser hijos de Dios. Ya, hoy, soy hija de Dios.
cuando puse mi fe en Cristo, en este momento llegué a ser hija de Dios. Y dice que tenemos una esperanza gloriosa en el futuro, porque habla de cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y dice que seremos semejantes a Él. No dice que somos igual a Él, pero dice que seremos semejantes a Él, no físicamente igual a Cristo. Cada uno tendrá su propia apariencia personal. Podrá ser reconocido como quien es, pero moralmente seremos todos semejantes a Cristo. Seremos libres de la posibilidad de pecar, de la enfermedad, de tristeza, de muerte. Pero todavía no sabemos cómo será, ¿no? Porque no hemos visto a Él todavía. Pero en aquel día dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros ahora estamos en un proceso de transformación a la imagen de Cristo. Ya está en marcha. Es lo que Dios quiere, ¿no? Quiere que seamos a la imagen de Cristo. Quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Y para nosotros ahora lo llamamos a veces santificación. Este proceso de parecer más y más como Cristo en sus características moralmente. Pero cuando le veremos a Él como Él es, el proceso quedará completamente acabado. Este proceso ya se cumplirá cuando veremos a Él. Y dice en versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de ver a Cristo como Él es, se purifica a la persona, a sí misma, como Él es puro. Queremos purificarnos, ser como Él es puro. Y la idea o la esperanza que tenemos, que algún día no sabemos cuándo será, pero dice la Biblia, es inminente que llegará Cristo, que seremos con Él, estaremos con Él. Este tiene un poder santificador en la vida del creyente. No queremos estar haciendo algo que no agrada al Señor. Sería una tristeza tremenda, ¿no? De haciendo algo que no es de agrado al Señor, que cuando Él llega. Y dice aquí que Cristo es puro, ya es puro. Lo que para nosotros es un proceso gradual, para Él es un hecho eterno. Él es puro. Tener una vida pura es una manera de decir una vida justa. Entonces, una vida pura, una vida justa, es una característica de un hijo de Dios. Dice en versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y dice que una buena manera de entenderlo es cometer pecado, es de pensar en practicar pecado, hacer pecado, vivir en pecado. Está hablando de uno que practica el pecado como característica de su vida, que es un hábito, que uno vive en pecado. Y el pecado no es solo infracción de la ley, sino desobediencia. Está hablando de uno que no es creyente, que practica el pecado, que vive en el pecado, que su vida está caracterizada por el hábito de pecar. Y podemos decir que eso es desobediencia a Dios,
es falta de sumisión a Dios, es seguir mi propia voluntad, es negar de reconocer al Señor como el soberano que tiene este derecho. También es colocar la voluntad propia por encima de la de Dios. Es oposición a quien se debe obedecer. Entonces, no es solamente, bueno, hay una ley y yo no hice la ley. Es más, es no obedecer a Dios. Es tener mi opinión, mi voluntad como más importante en vez de, no, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué es tu voluntad para mí? Y versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Un cristiano no puede seguir practicando el pecado porque sería negar el propósito de Cristo en venir al mundo. Él vino para quitar nuestros pecados. ¿Se acuerda que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que los israelitas por años y años habían sacrificado corderos, animales, pero no pudo quitar los pecados. Era para acordarse que era pecador, que hubo un problema y que Dios requiere la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero Cristo vino como el Cordero de Dios, que Él ofreció su vida por pagar los pecados, el precio de los pecados míos. Entonces, cuando Él apareció, dijo, cuando Él nació, vino para quitar los pecados del mundo. ¿Quiere decir que todos son salvos? No, solamente los que creen en Cristo, los que acepten este regalo tan maravilloso de Dios. Entonces su muerte era suficiente para todos los pecados, pero solamente es eficaz para los que ponen su fe en Cristo. Él vino como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Seguir en pecado es vivir en desprecio de lo que hizo el Señor cuando vino. También nos dice que no hay pecado en Él. Vemos una persona que no tenía pecado. Pedro dice acerca de él que no hizo pecado. Pablo dijo al que no conoció pecado. Y aquí Juan dice, no hay pecado en él. Jesucristo no tenía pecado. Y por eso pudo morir en nuestro lugar. Porque uno que es pecador no puede dar su vida para otra persona, pero Cristo como el perfecto Cordero de Dios. Porque la ley requería un Cordero perfecto como sacrificio. Cristo era perfecto, el perfecto hombre que vino para ser sustituto en mi lugar, para pagar este precio tan grande. Y bueno, qué grande, ¿no? Que quiero vivir agradándole, quiero vivir en obediencia. Es algo muy, muy grande, ¿no? Cuál amor el Padre nos ha dado. Dice la Biblia en versículo 6, todo aquel que permanece en él, un creyente, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí hay un contraste entre el que es creyente, el Hijo de Dios, y el que no es creyente. Y está hablando de practicar el pecado. No está hablando de un acto de pecado, porque también Dios ha provisto
y lo hemos visto. Cuando pecamos, podemos confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Aquí no está hablando de un acto de pecado, está hablando de una práctica, una vida característica, no lo digo bien, que su característica es pecar, es un hábito de su vida. Entonces aquí está hablando, en contraste, uno que es de Cristo no practica el pecado. Yo tengo una Pero- pregunta ahí. ¿Sí? A ver, es que digamos que este versículo es bastante, es concreto, preciso, ¿cierto? Pero también es duro, porque Ujú. uno cuando piensa que no debe practicar el pecado, usualmente se piensa en pecados como grandes, que es lo que se define el ser humano como adulterio, robar, matar, etc. Pero constantemente hay pecados como mentir, a veces no mentir con el propósito de mentir, sino que a veces como una frase es una mentira. Voy a poner un ejemplo. Me despierto temprano, tarde y, y llego tarde al trabajo y digo, no, es que había mucho, no habían Transmilenios o había mucha cola en el Transmilenio. Y sí, había cola en el Transmilenio. Y sí, no habían Transmilenios. Pero ese no fue el motivo por el que llegué tarde, ¿cierto? Ahí mi conciencia debería ser muy clara en que yo estoy mintiendo. Y a veces mentimos sin ponernos en la cabeza que estamos mintiendo. Entonces, digamos que el creyente peca, nosotros no queremos pecar, queremos agradar a Dios, pero el creyente peca en cosas que a veces ni se da cuenta que está pecando. No quiere decir esto que nosotros no le hayamos conocido ni le hayamos visto, porque nosotros creemos en el Señor y no perdemos la salvación si lo hemos aceptado, pero constantemente estamos practicando este tipo de cosas que a veces no nos damos cuenta. Puse un ejemplo de esos, pero habrá como otros que en este momento no se me vienen a la cabeza. Entonces, ahí, ¿qué se necesita para trabajar en esa purificación? ¿Sí me explico? O sea, es que es una cosa tan sutil que uno no la ve. ¿Cómo soluciona ese tema un creyente? Porque independientemente de que no sea tan trascendental como matar a una persona, es pecar. ¿Cómo se soluciona? ¿Qué tengo que hacer para esas cosas tan delgaditas, empezar a trabajar en quitarlas de mi vida? Ok, buena pregunta, porque a veces no reconocemos o pensamos que, bueno, es un pecado pequeño, no realmente Blanco que tiene dicen. importancia, pero todo pecado es contra Dios, todo pecado es rebelión contra Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y también hablamos de las dos naturalezas que tenemos. Nacimos con la naturaleza de la carne, que su posición es pecar. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios nos ha dado la vida eterna y nos ha dado ¿qué es la palabra que quiero usar? Naturaleza divina, una naturaleza que no puede pecar porque es la naturaleza de Dios. Pero hay una lucha. Dice Pablo en Romanos, el bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, lo hago. Pobre de mí, qué miserable soy, porque hay una lucha entre de mí. Pero ¿qué nos ha dado Dios? Creo que fue en la última lección, habla de la unción del Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Y si yo peco a propósito,
si yo practico el pecado, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Voy a sentir paz y gozo en mi corazón? No va a redarguir. No. ¿Mi conciencia me va a molestar? No Ajá. voy a tener paz, no voy a tener gozo en mi corazón, porque el Espíritu Santo me va a indicar. Y la Biblia habla de resistir al Espíritu. Cuando yo no pongo atención a lo que me está diciendo. Pero sabemos, ¿no? Cuando pecamos, pero damos excusas. Bueno, no fue nada. Bueno, en mi caso es diferente o tengo una excusa porque estaba muy cansada. Siempre tenemos excusas, pero realmente sabemos cuando pecamos. Porque el Espíritu Santo nos va a indicar. Es una marca que somos creyentes porque tenemos el Espíritu Santo y no vamos a estar conformes con el pecado en nuestra vida. No puede ser, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a una vida agradable a Dios, una vida santa. El Espíritu Santo es de Dios. Entonces, también tenemos una voluntad, ¿no? Y a veces hablamos de la voluntad cuando hablamos de cómo Eva pecó porque tenemos libre albedrío, hablamos así, pero hay algo en nosotros que la voluntad de la persona. Y es muy interesante cómo es, porque la voluntad, yo puedo elegir obedecer a Dios por mi voluntad. Es mi deseo de agradar a Dios. Y cuando no lo hago, el Espíritu Santo me va a indicarlo. Pero, ¿qué quiero hacer? También dice la Biblia, es Dios en vosotros que produce tanto el querer como el hacer. Todo es obra de Dios, ¿no? Pero, ¿Puedo decir algo? Perdón. sí, está Voy a bien. aprovechar que estamos en esta parte y pues pienso que como creyentes, como decías tú, Joana, tenemos luchas diarias, pero también hay algo importante que tenemos responsabilidades delante del Señor, ¿verdad? Y es importante ese tema que acabas de mencionar de la voluntad. Yo, al momento que yo peco, el Espíritu Santo inmediatamente me prende el foquito. Yo misma me doy cuenta que pequé. Entonces, somos de decisiones también diarias. Yo decido ir y pedir perdón enseguida y no perder esa comunión con Dios o quedarme callada y seguir consintiendo ese pecado en mi vida. O si ya ese pecado es muy fuerte en mi vida, ir y buscar ayuda. Que es importante que también la palabra de Dios nos invita a eso. Si tenemos un pecado muy fuerte en nuestras vidas y que hemos hecho de nuestra parte todo lo que podemos y no nada salimos de él, busquemos una hermana madura en el Espíritu del Señor que nos pueda ayudar a orar y aconsejarnos y estar como rindiéndole cuentas para poder salir de ese pecado, ¿sí? Y es importante, como dice el versículo, como comienza el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. O sea, qué importante es permanecer en el Señor, en su palabra, en decisiones, en nuestra vida de querer verdaderamente agradar a Dios. Si yo no permanezco en él, si yo me alejo de la palabra, si yo me alejo de las discipulados, me alejo de la enseñanza los domingos, me aíslo, me voy como quien dice de paseo, espiritualmente hablando, obviamente que ¿quién se va a fortalecer? Se va a fortalecer la carne y el pecado para flor de piel en mi vida. Entonces, por eso la sabiduría del Señor la vemos en su palabra cuando dice, tienen que permanecer en mí, como dice Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, somos un desastre y nos vienen tristeza porque estamos fallándole al Señor. El espíritu se entristece también, porque estamos, como el versículo de Pablo, no quiero hacer el mal, pero ese es el que hago. Pero ¿qué estoy haciendo para que eso no suceda en mi vida? Definitivamente debemos estar agarrados del Señor, en oración y en su palabra y estudiando la palabra. Y
convencidos, con la convicción de que queremos agradar a Dios. Yo añadiría de pronto a lo que dice Nancy, que estoy totalmente de acuerdo con ella, y es que también los pecados sutiles, esas partes grisecitas que a veces son tan delgaditas, si estamos en esa situación, digamos, Nancy nos invita por si tenemos un pecado, no recuerdo la palabra que usaste, pero esos pecados sutiles también, si necesitamos ayuda, para eso estamos nosotras. Hagámoslo con una a la que le tengamos confianza, todo, porque hay cosas tan delgaditas que a veces creemos No es que pecado. son mentiritas blancas, pero eso no existe. El pecado es pecado, grande, chiquito, como se quiera mirar. Bueno, yo también agregaría otra cosa pequeñita para no. Hay un versículo en Romanos 8:16 que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el mismo Espíritu del Señor nos habla a nuestro espíritu para saber exactamente cómo estamos. Si realmente estamos diciendo la verdad o no lo estamos diciendo, o si Él nos está constriñendo para decir, mire, esto que está haciendo no está correcto. Exactamente. Bien, muchas gracias por sus ayudas. Sí, gracias. Entonces vimos que no es la voluntad de Dios que pecamos. Dice capítulo 2, versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguien peca, tiene abogado. Y también versículo 8 de capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces vemos que sí, pecamos, pero la idea es que no practicamos la pecado, no es un hábito que seguimos en pecado, que como dijeron, el Espíritu Santo nos va a indicar cuando pecamos. No vamos a tener paz y gozo en nuestro corazón cuando pecamos, sabemos, y debemos elegir con responsabilidad que tenemos, seguir lo que dice Dios. Dice, vamos a seguir con la lección, entonces versículo 6 es un contraste. El que permanece en él no peca, pero todo el que peca como hábito no le ha visto ni le ha conocido. Uno que no es creyente, que practica el pecado, que su comportamiento es habitual en pecado, lo hace a sabiendas, es característica de su vida. Versículo 7 sigue, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Y cuando dice nadie os engañe, nos acordamos de los gnósticos, porque ellos hablaban de su conocimiento superior muy grande, pero no vivían ellos una vida piadosa, no tenían un buen testimonio en sus vidas personales. No debemos ser engañados por ellos. Ningún hombre puede tener vida espiritual y continuar viviendo en pecado como práctica. El hombre solo puede practicar la justicia si tiene la naturaleza de Cristo, el justo. Y es así, ¿no? Que es de Cristo, no es en mí misma. Entonces, la vida justa es una marca de un verdadero creyente. Es lo que revela a un hijo de Dios, que podemos ver una vida justa. Dice versículo 8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice que el diablo viene pecando como comportamiento característico. Es continuamente el diablo practica el pecado, dice el versículo aquí, que pecó desde el principio. Así que el que practica el pecado es del diablo. Tiene la misma característica que el diablo, su padre. El que practica el pecado es del diablo. Pero dice también
Cristo vino para deshacer, anular las obras del diablo, el pecado. Y lo que ha hecho Cristo es librarnos de la esclavitud, porque el pecado nos esclaviza. Pero Cristo quiere romper estas cadenas de esclavitud y Él tiene el poder de hacerlo por su muerte, lo hizo para nosotros. Él sufrió el castigo. Dice, porque el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vino para deshacer las obras del diablo, de librarnos de la esclavitud del pecado. Sufrió el castigo nuestro y nos libra del pecado. ¿Cuánto le costó, no? ¿Cuál sería mi respuesta, mi actitud cuando pienso en qué hizo Cristo en mi lugar? Y el último versículo que tenemos para hoy, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez, la palabra clave es practica. Él no practica el pecado. No sigue con el mismo pecado vez tras vez practicando el pecado. Repite que es imposible que uno que es nacido de Dios puede continuar en pecado. Puede ser que este versículo está hablando de la nueva naturaleza, la divina que no puede pecar, mientras que la vieja naturaleza puede pecar y lo hace. O el autor del curso piensa que es probable que Juan está presentando el contraste entre el hombre que ha nacido de nuevo, el verdadero creyente, y el que no ha nacido de nuevo, el no creyente. Nos acordamos que está escribiendo a creyentes, ¿no? Entonces él está dándonos este contraste de uno que es creyente, ha nacido de nuevo, es hijo de Dios, y el que no es. Ha repetido muchas veces, ¿no? Esta idea de no pecar, de no practicar el pecado. El verdadero creyente, dice el autor, no tiene el hábito de pecar y no continúa conscientemente y a sabiendas en el pecado. Es una característica de uno que es hijo de Dios. Y la razón por la cual el creyente no practica el pecado es porque la simiente de Dios permanece en él. Y hay varias opiniones. ¿Qué significa simiente de Dios? Puedes referir a la nueva naturaleza, puede referir al Espíritu Santo o a la palabra de Dios. El autor del curso dice que se refiere a la nueva vida, la vida eterna que recibe el creyente en el momento de su conversión. Esto es una afirmación de que la vida divina permanece en el creyente, dándole eterna seguridad de su salvación. ¿Okay? Este es lo que nos está enseñando el curso. No puede ser una excusa para pecar, porque unos piensan que, bueno, si es seguro que soy salva, puedo pecar. Porque total, no me va a castigar por la muerte eterna. Cristo ya pagó. Pero si uno realmente es hija de Dios, va a usar esta excusa o quiere agradecer a Dios, quiere vivir lo que le agrada, lo que le plazca. ¿Ok? Entonces, no es una excusa para pecar, porque uno que es nacido de Dios no puede estar habitualmente en el pecado. Esta divina relación, la comunión que tenemos con Cristo, esta relación, de permanecer en Él, no permite que uno continúe en el pecado como práctica habitual de su vida. Y como dije antes,
Un creyente no puede tener paz y gozo en su corazón si sigue en pecado. Y es bueno que el Espíritu Santo nos indica cuando pecamos, porque queremos arreglar esta comunión como padre e hijo. Porque no está hablando de si vamos a ir al cielo o no. Este ya fue seguro cuando creímos en Cristo como Salvador. Pero rompe la comunión que tenemos entre Dios y nosotros, entre nosotros y otros creyentes cuando pecamos. Y entonces queremos arreglarlo, confesarlo, apartar de este pecado. Y no vamos a tener paz y gozo si seguimos en pecado. Entonces, en resumen de hoy, la cuarta distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es que los hijos de Dios practican la justicia y los que no son hijos de Dios no practican la justicia. No hay algo entre medio. ¿Se acuerda que en la introducción de Primera de Juan hablamos de que Juan habla de blanco y negro, correcto, no correcto, verdad, error? No hay algo entre medio. Juan dice aquí que uno practica la justicia o practica el pecado. No hay algo entre medio. Voy a tener una vida justa o una vida de pecado. A los hijos de Dios se les reconoce por su vida justa. Esta es la cuarta característica de un hijo de Dios. Entonces, hasta ahora ya hemos hablado de 4 características de un hijo de Dios. ¿Quién me puede decir qué es la primera característica de una hija de Dios? La obediencia. La obediencia, bien, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la segunda característica? El amarnos a los hermanos, el amarnos entre todo, que esa relación horizontal sea real entre los hermanos. Sí, muy importante, muy hermoso cuando está. ¿Y qué es la tercera característica? ¿Alguien más me ayuda? Yo lo haré, pero quiero que alguien más hable. Ok, ¿quién más quiere? Yo también estoy esperando que alguien más hable. Ok, ¿quién sabe? ¿Qué es la tercera? Marianita, sin pena. ¿Quién ha estado para saberlo? Tiene que ver con la sana doctrina, la creencia, las enseñanzas que tenemos. Porque había un problema de unos que negaban que Jesús realmente era Dios. Entonces, es una característica que creemos correctamente la Biblia, que tenemos la Biblia, no los hombres, pero ¿qué dice la Biblia? Los gnósticos pensaban que tenían algo especial, algo que no estaba en la Biblia, que ellos eran especiales, que tenían otro conocimiento. No, solamente tenemos la Biblia y tenemos el Espíritu Santo para aclarar lo de la Biblia. Entonces, sana doctrina. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Muchas creencias que tenemos. Entonces, es una marca de un creyente que cree. Y la cuarta tiene que ver no solamente lo que cree en la cabeza o lo que dice con los labios, pero que vive en la vida. Entonces, la cuarta característica, que vive una vida justa. Amén. Que la practica. Él practica esto, sí. Sí, ¿hay algunas preguntas o observaciones que tiene alguien? Está poderosa la enseñanza. Gracias, Joana. Es muy importante, ¿no? Toda la Biblia es importante. Me alegro mucho que estamos estudiando la Biblia. Es algo muy Bueno, las invito a todas si quieren hacer un comentario, alguna pregunta. Hay mucho que preguntar sobre este tema, de verdad. Estos versículos son tan corticos, pero hay tanto que preguntar, así que las animo. Por favor, pregunten lo que quieran, que pues aprovechemos que tenemos a la hermana Joana con nosotros para contestar.
Bueno, pueden ayudarme, no sé todas las respuestas. Sí, no, de acuerdo. Pero si hay una pregunta, sí. Bueno, les animo a seguir leyendo la Biblia y pedir la guía del Señor, del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el Señor dijo, es necesario que me vaya porque quiero mandar el Espíritu Santo para ustedes? Porque el Espíritu Santo nos da consuelo, es uno de sus propósitos en nuestra vida, pero también de guiarnos en la verdad, que nos ayuda a entender la Biblia. Y cuando alguien habla, uno pregunta a veces, ¿es verdad o no? El Espíritu Santo nos ayuda a buscarlo en la Biblia, porque no es lo que dice el hombre, no es lo que digo yo, es qué dice Dios en la Biblia. Esta es nuestra autoridad, la Biblia. Entonces les animo a seguir leyendo esto de Primera de Juan. Y si tienen el curso, es una ayuda también de qué dice, pero tampoco no es toda la verdad, no es la autoridad final, es la Biblia, pero nos ayuda, porque son hombres grandes de Dios que han escrito estos libros, pero pueden fallar, pero tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos. También tiene preguntas al final, un examen. Pueden hacerlo. Y si tienen preguntas que algo que no tiene sentido, pueden preguntar. A mí me gusta empezar, generalmente los sábados a la tarde o el domingo, empiezo a estudiar para la lección que sigue. Menos mal, porque cuando Elena se enfermó, yo ofrecí de enseñar hoy, pero ya había empezado a estudiar la lección. Entonces les animo, la Biblia es la palabra de Dios y no hay nada más importante para enseñarnos, para guiarnos. Bueno, si no hay más preguntas, voy a terminar con una oración. Bueno. Muchas gracias. Oremos. Señor, qué grande eres tú, cuánto amor tienes para con nosotros, Señor, que nos ha hecho hijos de Dios, hijas de Dios. Gracias, Señor, es todo por la obra de Cristo, que mandaste a tu único Hijo, porque tú amas a nosotros. Gracias, Señor, que Él sufrió lo que es para nosotros. Él sufrió en nuestro lugar como sustituto. El perfecto Hijo de Dios, el perfecto Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, que podemos conocerte, que podemos creer en ti, que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos en toda la verdad. Gracias, Señor, que tú obras en nuestras vidas, que es todo de ti, Señor. Te damos gracias. Y ayúdanos, Señor, queremos agradarte. Queremos hacer tu voluntad. Queremos vivir como Cristo. Queremos ser hijas tuyas que son un reflejo de nuestro Padre. Te damos gracias por este tiempo juntas. Ayúdanos, Señor, a practicar lo que hemos aprendido de la verdad, de lo que es Cristo, lo que eres tú, nuestro Padre. Oramos todo en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.